Ah, vale, que me has enviado una solicitud. Perfecto. A ver. eh, Aceptar. Saúl te ha aceptado, ¿eh? Si esto no hace caso. ¿Me Ahí ves? Sí, está. ¿verdad? Ahora sí. Vale, vale, que ha tardado Espera, un poquito. espera, voy a apagar esto, ¿no? Voy a refleje. Así mejor. Vale, me Perfecto. escuchas bien, ¿verdad? Te escucho perfecto. ¿Tú a mí? Venga, yo a ti también. Vale. La gente por el chat que nos digan si se escucha bien, se ve bien, si no se corta y Sí. todo eso. Vale, bueno, Saúl, muchas gracias por estar aquí, lo primero, y a la gente que se va uniendo, bienvenidos. Vamos a estar hablando en este directo de, bueno, varios temas, pero todo un poco vinculado al tema de la ganancia de músculo, la pérdida de grasa, el rendimiento y todo esto, ¿vale? Bueno, yo me presento primero, ahora se presentará Saúl, yo soy Dani, llevo unos 8 o 9 años entrenando vinculado a todo esto del gimnasio. Actualmente, bueno, soy atleta de culturismo natural, de hecho compito en nada. Y nada, me dedico un poco pues al tema de asesorías, divulgar, un poco como Saúl. Saúl, si quieres, cuéntanos tú un poquito brevemente, pues eso, lo que te dedicas y tal, si quieres. Perfecto. Bueno, yo soy graduado en nutrición humana y dietética y con especialidad en nutrición deportiva. Y bueno, trabajé algunos años en el deporte profesional y ahora sigo vinculado, pero más con atletas de forma individual. Ujú. También soy deportista, entonces bueno, me gusta todo, me gusta mucho todo lo que es el mundo del deporte y como que lo vivo de cerca, ¿no? Porque también es algo que me compete a nivel personal. Sí. Y estuviste en el Deportivo de La Coruña, ¿verdad? De nutricionista. Sí, sí, correcto, Vale. justamente. Que bueno, para la gente que no sea de España o quien no conozca, ha sido un equipo de primera división. Ahora está un poco más fastidiado, ¿no? Pero ha sido un equipo de primer nivel en España, vamos, que ha ganado ligas y ha ganado cosas importantes. O sea que, Eso. joder, qué bien. Vale, pues si te parece, vamos a empezar directamente con los temas. Decirle a la gente Venga. que si tienen dudas, no sé si hay alguna cajita para dejar dudas o si no, si hay un botón, ¿verdad? Me suena. Debiera, sí, a mí me sale aquí un botón debajo, así que yo creo que se Vale, puede usar. pues que nos dejen las dudas por ahí y si te parece al final del directo, pues vamos respondiendo, ¿vale? Estaremos, no sé, o sea, mi idea es estar una hora o así, algo ameno y dinámico, tampoco estar aquí muchísimo rato, ¿vale? Bien, Saúl, pues primer tema, vamos a comentar, para ganar músculo, un poco el entrenamiento que habría que realizar, la nutrición y a nivel de suplementación, ¿vale? Si quieres empiezo yo hablando y luego tú añades lo que consideres, ¿vale? Vamos a Venga, empezar hablando de ganar músculo a nivel de entrenamiento, un poco qué es lo que habría que hacer, todo vinculado al entrenamiento con pesas, ¿vale? Por supuesto hay otras modalidades, calistenia y tal, pero bueno, vamos a ir un poco por ahí. Vale, pues a ver, para mí uno de los principios claves a nivel de ganancia de masa muscular en el entrenamiento con pesas sería la sobrecarga progresiva, ¿vale? Es uno de los principios más importantes que mucha gente no cumple, pero básicamente sería hacer un poquito más cada vez, ¿vale? Es decir, cada semana o cada 2 semanas intentar levantar un poquito más de peso, hacer alguna repetición más, alguna serie más, un poco también se podría aumentar el volumen de entrenamiento, como digo, con el fin, pues eso, de aplicar una sobrecarga progresiva, ya que nuestro cuerpo se adapta rápidamente, lo cual es bueno, pero se adapta muy fácil a los estímulos. Entonces hay que ir dándole un poquito más, ¿vale? Que seguro que todos hemos conocido a alguien en el gimnasio que lleva estancadísimo en 5 años porque lleva 5 años levantando los mismos pesos, ¿vale? No sé, Saúl, tú cómo ves, no sé si quieres añadir algo más o cómo sí. ves esto de la sobrecarga progresiva. Sí, yo creo que es algo fundamental. Dándole un punto de vista quizás un pelín más fisiológico, lo que nos dicen las últimas evidencias es que lo que tenemos que hacer para aumentar masa muscular es estimular la síntesis de proteínas en el músculo esquelético, ¿no? Sería pues, lo que se denomina MPS en la mayor parte de las investigaciones y es un Ujú. poco el punto clave. Y esto se va a generar por medio del entreno y por medio de la nutrición, entonces la combinación es clave. Y a nivel del entreno, el tema de la sobrecarga es fundamental y luego, sobre todo, ajustar los volúmenes. ¿Por qué? Porque hay gente que se queda corta y luego hay otra gente que se pasa muy de largo. Y lo Eso que se es. está demostrando en la actualidad es que muchas veces para maximizar
maximizar MPS realmente sirve simplemente en atletas iniciantes o en atletas intermedios con realizar 10-12 series por músculo semanal. Tampoco nos tenemos que ir a las 20 series que los atletas Mm. más avanzados sí pueden necesitar, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que el organismo se adapta a cualquier circunstancia, buena o mala. Entonces lo que tenemos que tratar de evitar es que esta adaptación juegue en nuestra contra. Entonces, siempre darle un estímulo distinto, aumentar esa sobrecarga progresiva en cuanto a intensidad, también a veces en cuanto a volumen de trabajo, y de esta manera, pues que nunca se acostumbre, siempre haya metabolitos que inicien las vías anabólicas y a partir de aquí experimentar el beneficio. Eso es, totalmente de acuerdo. Decir también que con esto que hay como en redes sociales el tema del volumen de entrenamiento, joder, debe haber mil infografías que vamos haciendo entre todos. De las 10 a 20 series semanales que todos hemos escuchado por músculo a la semana, hay que matizar varias cosas, ¿vale? Lo primero, como tú bien has dicho, no es lo mismo yo que llevo casi 10 años entrenando que alguien que empieza. Alguien que empieza con que se quede cerca de esas 10 series semanales va a progresar. Sin embargo, yo a Correcto. lo mejor necesito un poquito más. ¿Qué pasa? Que esas series semanales también hay que ver cómo son, porque no vale cualquier cosa. O sea, tenemos que tener una intensidad determinada, buscar ese esfuerzo que nos deje a 3 4 repeticiones del fallo. Pero 3 4 repeticiones del fallo de verdad, que es un poco el problema que nos encontramos con los principiantes, ¿no? Que claro, como no saben dónde está su fallo, pues les cuesta mucho llegar a esta intensidad y quizá por eso no progresan tanto, ¿vale? No sé También, cómo tú, también hay cómo... un Sí, problema técnico ahí, yo creo, que la gente que está iniciando muchas veces no tiene la técnica buena de levantamiento y entonces esto hace que sí. muchas veces se queden lejos de la intensidad óptima porque pues les tambalea la barra, no equilibran bien la mancuerna, entonces ya les da un poco de miedo porque puede haber un fallo articular. Pero sí, es lo que tú dices. Y sobre todo, leí un artículo hace muy poco, que yo creo que es una de las investigaciones que se está ahora desarrollando, que apuestan por dos mecanismos, ¿no? Dicen, o entrenamos al fallo muscular con cargas muy altas, ¿no? Que esto genera también bastante ganancia de fuerza, pero ya estaría más enfocado a atleta un poco más avanzado, Mm. o sea, perdón, al fallo con cargas medias o bajas, o si entrenamos con cargas muy altas, sí nos podemos quedar a esas 2 3 repeticiones, 4 incluso del fallo, ¿no? Entonces son un poco las dos vertientes que se están manejando. Digamos que el atleta avanzado quizás se beneficie de trabajar con pesos altos también para la génesis de fuerza y quedarse más alejado del fallo, y el atleta un poco más intermedio podría llegar al fallo con cargas no tan altas para de esta manera estimular estos mecanismos de síntesis proteica. A mí leí un artículo hace poco, creo que era de Alan Aragón o de Scofield, y la verdad que me gustó y hablaba un poco de este tema. Sí, muy interesante. Al final, cuanto más avanzados somos, tenemos que usar cargas más altas para estimular esas fibras musculares, ¿no? Digamos que cuando empiezas vas a progresar, entre comillas, con casi cualquier cosa, pero cuando llevas 8 años entrenando, evidentemente no puedes manejar las mismas cargas. Vale, pues guay. Si quieres, pasamos ahora a la parte de nutrición para ganar masa muscular. Igual, dar así un poco los tips más importantes, como acabamos de hacer con el entrenamiento. Si quieres empezar tú, pues adelante. Venga, vamos allá. Desde la nutrición yo haría hincapié en tres cosas. Las dos primeras yo creo que más o menos todo el mundo las tiene bastante claras. Uno es optimizar la ingesta proteica, ¿vale? Porque al fin y al cabo son los nutrientes que funcionan como ladrillos para esta génesis de masa. Y Ujú. aquí deberíamos de asegurar por lo menos entre 1,2 y 1,4 gramos de proteína por kilo de peso día para principiantes o personas con una sesión diaria, y de ahí para arriba. Es decir, atletas de élite estamos manejando dosis de 2,2 gramos por kilo de peso día, también para mejorar la recuperación, que no deja de ser otro punto clave. Luego, Ujú. en cuanto a calorías, pues también otro punto que casi todo el mundo entiende, que es que generar superávit energético, porque si no, no vamos a construir masa, estaríamos violando una de las leyes de la termodinámica y por ahí no se puede pasar. Y luego donde hay más discordancia, y esto es lo que se está bueno, hablando bastante en los últimos años también en la literatura, es el aporte de carbohidratos, porque se está viendo que si limitamos mucho los carbohidratos, pues esto puede ser positivo para perder peso y proteger tejido magro, tipo dieta cetogénica, por ejemplo, pero no es lo óptimo para ganar masa muscular. ¿Por qué? Porque la masa muscular, uno de los mecanismos más anabólicos que hay, es una vía que se llama vía mTOR, y tenemos dos maneras de señalizarla. Una, mediante la leucina, que es un aminoácido esencial que está dentro de las proteínas, y dos, mediante la insulina, ¿vale? Que está estimulada fundamentalmente por la glucosa. Entonces, las guías actuales están hablando de que por lo menos para conseguir una hipertrofia en atletas ya más o menos intermedios avanzados y significativa, tenemos que administrar como mínimo 4 gramos de carbohidratos por kilo de peso día, ¿no? Y esto muy poca gente lo cumple y es un detalle yo creo que diferencial. Sí, totalmente de acuerdo. Me gustaría añadir un par de cosas respecto a lo que has dicho, un poco en la línea de lo que acabas de comentar. Primero, el tema del superávit calórico, que se puede ganar masa muscular en normocalórico, incluso en déficit calórico ahí con la recomposición corporal.
se puede, pero no es lo más óptimo. Al final, ganar masa muscular metabólicamente es caro. Entonces, lo más óptimo es que estemos en un superávit, ¿vale? Sin que se nos vaya la pinza, que hay gente que con el volumen se mete aquí 4.000 calorías al día de comida basura, sin controlar macronutrientes y gana muchísima grasa de peso, no tanta masa muscular, y luego a la hora de definir hay problemas metabólicos, en fin, una definición complicada. Entonces, un superávit calórico ligero, o sea, 200 calorías diarias, 500 en algún caso, si tenemos un porcentaje de grasa bajo, podría valer, ¿vale? Y luego el tema de los carbohidratos es otro tema que hay muchísima, no sé, mucha polémica, digamos, no sé si llega polémica, pero vamos, hay bastante debate y para mí es imprescindible. Al final, los carbohidratos son un combustible esencial. Al final, el tema de entrenamiento de pesas se utiliza mucho glucógeno, mucho ATP como combustible y estas dos vías son muy glucolíticas, es decir, depende mucho de la glucosa. Entonces, ¿que puedes ganar masa muscular con una dieta baja en carbohidratos o cetogénica? Sí, pero no es lo más óptimo, yo creo. Si garantizas, como tú dices, 4 o 5 gramos por kilo de peso para deporte de pesas, ¿no? En deporte aeróbico haría falta bastante más, pero bueno, para pesas, como tú dices, yo creo que sí, que un mínimo aporte de carbohidratos es necesario y el superávit calórico que Sí. comentamos, además del aporte de proteína, por supuesto. Aquí yo creo que también ha habido un problema y es que en los últimos años se ha un poco puesto en entredicho la necesidad de los carbohidratos por muchas investigaciones que han salido y que tienen todo su sentido, ¿no? Sobre todo ejecutadas en personas sedentarias. Se ha visto que reducir el aporte de carbohidratos en personas sedentarias es beneficioso en muchas situaciones y entonces esto está Claro. extrapolado a todo el mundo. Pero claro, ser sedentario no es sano, entonces ya estamos aquí metiendo un nivel de sesgo importante y cuando hablamos de persona deportista no debemos restringir porque es el combustible esencial y primordial, ¿no? Para este tipo de actividades de alta intensidad. ¿Qué sucede? Luego aquí yo creo que también hay un mecanismo genético importante, porque sí que es verdad que hay atletas que rinden bien en situaciones de bajo consumo de carbohidratos y otros que no. Vale, y yo me he encontrado, luego en la clínica me he encontrado diferentes tipos de perfiles, pero incluso futbolistas que meten pocos carbohidratos en su dieta, incluso con 2 gramos por kilo de peso día tiran, ¿no? Cuando realmente la recomendación está bastante por encima. El Sí. 80%, 90% no va a funcionar así, pero hay un 5 o 10% de atletas que les puede ir bien. Entonces aquí yo creo que hay un marcador genético que todavía no está muy bien identificado y que puede llegar a marcar la diferencia. Por lo tanto, bueno, luego hay que ajustar a las necesidades de cada uno, claro. Claro, por supuesto, la base de todo lo que vamos a hablar aquí, de todo lo que hablemos, es el contexto de la persona. Pero es lo que tú dices, el problema no es el carbohidrato, el problema es la persona que está 12 horas sentada al día o no hace ejercicio o da 2.000 pasos al día. Ese es el verdadero problema. Luego el carbohidrato, tenemos sociedades ancestrales, ¿no? Tribus en África o en Asia, que tienen una dieta de un 90% de carbohidratos. O sea, si el carbohidrato fuera el problema, esta gente, bueno, tendría diabetes, infartos y de todo y los estudios que se han hecho en estos grupos es que no tienen prácticamente enfermedades occidentales, ¿no? Por así llamarlo. O sea, allí los infartos es una cosa rarísima. Entonces, hay que entender un poco, pues eso, que la salud es un concepto muy amplio y que cada persona pues tiene sus circunstancias, ¿no? Eso es. Vale, pues si te parece, el último apartado del tema de ganancia de masa muscular, paso yo a comentar suplementos, ¿no? Algún suplemento interesante que, bueno, como ya sabéis, pero os recordamos que los suplementos al final son un suplemento, o sea, van a suponer pues un 5, un 10% de tu progreso. Si no cumples con el entrenamiento o la nutrición o el descanso, no se compensa con un suplemento, ¿vale? Que yo entiendo que hay gente que busca un poco ahí la fórmula mágica, pero no. Dicho esto, si cumplimos con el entrenamiento y la nutrición, pues sí que hay suplementos interesantes. Yo creo que aquí no hay mucho debate. Al final los estudios siempre acaban en los mismos suplementos. Pero bueno, proteína en polvo quizá, si no llegas a tus requerimientos proteicos con comida, ¿vale? Interesante, por supuesto. La creatina, sin duda, monohidrato de creatina. Y cafeína podríamos hablar quizá, además de para la pérdida de grasa, que luego hablaremos, yo creo que la cafeína puede ayudar a ganar masa muscular en el sentido de que si tú sacas un entrenamiento más intenso, pues bueno, puede ser de ayuda, ¿no? Y luego hay algunos, bueno, ya un poquito la evidencia y tal, la betalanina, pero quizá para deportes más tipo de CrossFit o aeróbicos, el tema de los nitratos, ¿cómo ves tú todo esto de los suplementos para ganar masa muscular? Bueno, sin duda, lo que comentas, proteína de suero, a mí me parece un imprescindible, incluso caseína, ¿vale? Porque muchas veces, sobre todo cuando Mm, el atleta es avanzado, llega al requerimiento de 2 gramos, es muy difícil, ¿vale?
entonces hay que suplementar. Exacto, Eh, sí. Después, la creatina es imprescindible, casi te diría, salvando ese 5% más o menos de no respondedores, pues es un suplemento que le va a ir bien a mucha gente. Y luego Mm, todo lo demás lo enfocaríamos casi al aumento de rendimiento. Entonces, en betalanina y nitratos puede estar bien si tú planteas algún tipo de trabajo, pues eso, como CrossFit, tipo HIIT, con algún anaeróbico láctico de alta intensidad, algo que necesite un poco de tampón ahí. El nitrato te puede mm. venir también bien para recuperar en situaciones de muy alto estrés. Y luego yo hay dos que particularmente me gustan. Uno es el HMB, que tiene evidencias contradictorias, no es lo más sólido del mundo en cuanto a evidencias, pero sí en combinación con la creatina parece generar un efecto sinérgico, por lo tanto a mí me gusta, lo suelo utilizar y lo recomiendo bastante. Y otro es la eclisterona, que es relativamente reciente y que Mm. también tiene bastantes ensayos positivos. Bueno, está ahí también un poco en el limbo, ¿no?, de la evidencia, pero yo personalmente lo he probado, me ha ido bien. A los pacientes que se lo he recomendado también han tenido más o menos buenos resultados y de momento la evidencia es favorable, porque es verdad que faltan ensayos más sólidos, amplios, muestras más heterogéneas y demás, pero bueno, a mí son los que más me gustan para ello. Y luego la cafeína es fundamental, pero bueno, yo de la cafeína no abusaría demasiado y sobre todo la introduciría más Claro. en pérdida de peso. O sea, sobre para ese día que estás cansado y no te apetece mucho entrenar, bueno, pues ahí sí. Eso Sí, es. sí, a ver, por supuesto la cafeína, también esto que se hace de duermo 4 horas, lo voy a parchear con 3 litros Claro, de Monster, eso acaba mal, créeme. eso no es muy Funciona a bueno. corto plazo, es como calentar tu casa quemando los muebles. Funciona a Claro, corto plazo, pero en una semana vas a tener un bajón. Así sí. que sí. Vale, muy interesante. Pues pasamos al siguiente tema, que es la pérdida de grasa. Ya hemos hablado de ganancia de masa muscular, bueno, a nivel de entrenamiento, nutrición y suplementos. El directo se quedará grabado, ¿vale? Que yo entiendo que es una hora un poco rara el fin de semana, pero bueno, se quedará grabado, no os preocupéis. Pérdida de grasa, igual, la misma estructura. A nivel de entrenamiento, si quieres empezar tú, ¿qué tipo de entrenamiento o alguna particularidad? ¿Habrá cosas en común con el entrenamiento que se realiza para ganar masa muscular? ¿Habrá algunas diferencias? ¿Cómo ves tú el tema del entrenamiento para perder grasa? Yo a nivel de pérdida de grasa lo que haría sería introducir un poco más de entreno interválico a alta intensidad, básicamente por incrementar el gasto y por activar un poco pues el metabolismo fuera de la propia sesión. Pero no dejaría el entreno de fuerza. Ha habido esa falsa creencia en los últimos años de que cuando quieres quemar grasa lo que tienes que hacer es meter una gran cantidad de aeróbico. Mm, Bueno, esto está muy bien sobre todo si eres capaz de soportar estas cargas, ¿no? Lo comentaba hace poco con un familiar, me decía, claro, yo quemo es trialeta y quemaba mucha cantidad de grasa, me decía, yo igual estoy mm. off-season, vuelvo a la temporada y rápidamente en 4 semanas bajo 6 kilos, pero claro, me meto sesiones de 4 horas en bici al día. Es ideal, pero muy poca gente aguanta esto, ¿no?, en la práctica. Sí, Entonces, cuando ya nos pasamos, sobre todo a la persona que trabaja en sala, lo mejor sería mantener ese trabajo de fuerza, quizás aumentando un poco el volumen de la sesión en este caso para incrementar el gasto e introducir un cierto trabajo complementario, bien sea en forma de intervalo de alta intensidad, podemos meter incluso un poco más de trabajo aeróbico para hacer ahí bueno, compensar un poco y hacer un poco más de gasto en general, pero tampoco haría un cambio excesivamente radical. Al fin y al cabo, seguir buscando la progresión en cuanto a la fuerza me parece positivo a medio plazo, ¿no? A pesar de que valoremos este microciclo de ganancia de grasa de una forma un poco más particular. sí, al final hay similitudes en cuanto al entrenamiento cuando se quiere ganar masa muscular. Sí que es importante, como tú bien dices, el tema de seguir entrenando pesas, porque al final, si tú estás en déficit calórico y no haces pesas, vas a perder peso, pero vas a perder masa muscular, ¿vale? Y tú al hacer pesas le mandas al músculo ese mensaje de no te vayas que te necesito. Y a nivel metabólico sabemos que es 1000 veces mejor, bueno, a nivel de salud y a nivel de estético y de todo, que la pérdida de peso sea de grasa y no de masa muscular. Y por suerte, parece que el paradigma va cambiando y que cada vez más la gente hace pesas para perder grasa. Y bueno, quizá en un contexto de déficit calórico no esperemos rendir igual a nivel de cargas. Quizá no es una fase, se puede seguir mejorando la fuerza, pero quizá no es lo más óptimo, ¿vale? O sea, que tampoco nos obsesionemos si en una fase de definición pues no mejoro las cargas, el peso que levanto al mismo ritmo que una fase de volumen, porque evidentemente al haber menos disponibilidad energética es obvio que no vamos a rendir igual. Vale, muy bien. Siguiente punto. Nutrición, bueno, a nivel de pérdida de grasa. Bien, evidentemente, la termodinámica es así. Déficit calórico, ¿vale? Como antes, un poco
el mismo enfoque con el volumen, que hemos comentado un ligero superávit calórico, pues aquí yo haría un ligero déficit calórico, ¿vale? De 200 a 500 calorías diarias, depende del porcentaje graso del que se parta y demás, evidentemente, pero ligero déficit calórico, ¿para qué? Para no hacer nada muy agresivo, porque sabemos que las etapas de definición muy agresivas tienen consecuencias a nivel hormonal, a nivel de que hay más riesgo de perder masa muscular. Entonces, bueno, sí que hay que establecer ese ligero déficit calórico, el aporte de proteína como en el volumen fundamental, también aquí con el extra de que las fuentes de proteínas suelen ser muy saciantes, porque al cuerpo también requiere masticación, al cuerpo le cuesta mucho digerir las proteínas porque bueno, tienen muchos enlaces de carbono en su composición química y tal. Entonces es básico. Aquí subiríamos el aporte de proteína respecto al volumen, porque en volumen, al estar en superávit calórico y tener más aporte de carbohidratos, pues no hace falta tanta proteína, pero en definición, cuidado, ¿eh? Sí que hace falta 1,8 o 2 gramos por kilo de peso. No sé cómo lo ves tú, Saúl. Sí, yo subiría un poquito proteína, también por ese tema saciante y por preservar masa magra, ¿vale? Porque va a ser un punto fundamental. Si nosotros quemamos grasa y rompemos también el tejido que hemos generado, pues no nos sirve de nada. Entonces, un poco Exacto. por mejorar ese punto. Luego, el tema del déficit energético, yo lo valoraría un poco dependiendo de cómo esté planteada la sesión, ¿no? Porque al fin y al cabo es lo que comentamos. Va a ser difícil incrementar intensidad, pero lo que podemos hacer en ocasiones es subir un poco el volumen, ¿no? Para de esta manera, pues maximizar el gasto. Entonces, la Ujú. cantidad de déficit va a depender de cómo marquemos esas etapas de entreno pues de su planteamiento. Y luego aquí hay un punto que me parece primordial. Si nosotros en la etapa de volumen, en la etapa de ganancia de masa muscular, priorizamos los carbohidratos, ¿no? Y hablábamos de aportes de 4 o 5 gramos por kilo día, y dejábamos quizás las grasas un poco más rezagadas para control energético, ¿no? Pero no las llevamos a su máximo exponente y nos quedamos más o menos en rango de 1 gramo por kilo de peso día, yo aquí subiría el aporte graso, ¿vale? Por dos motivos. Uno, porque nos va a generar una mayor saciedad y dos, porque va a impedir cambios negativos en el perfil hormonal. Si nosotros restringimos calorías, pero tratamos de mantener carbohidratos y lo que hacemos es reducir mucho grasa, sobre todo saturadas, vamos a deprimir los niveles de testosterona. Y entonces esto va a influir negativamente en la preservación de masa magra, también en la síntesis proteica a nivel de músculo esquelético y por lo tanto un poco en el objetivo, ¿no? Incluso podríamos también afectar negativamente al gasto energético diario. Entonces, lo que haría sería tratar de bajar un poco el aporte de carbohidratos. Nos podemos ir a 2-3 gramos por kilo de peso día, probablemente sea suficiente para generar esas 200-400 kilocalorías de déficit. Y subiría las grasas quizás a 1,5-1,75 gramos por kilo de peso día para asegurar ese perfil hormonal correcto. Y luego, como estrategia, que lo hablaremos después, incluir, cuando toquemos suplementos, ¿no? Pero como está muy Ujú. relacionado con esto, incluir un ligero aporte de cafeína de forma relativamente regular va a venir bien para soportar mejor la sesión, porque de esta manera modificamos la utilización del sustrato energético, gastamos más grasa, ahorramos más glucógeno y compensamos este cambio que estamos haciendo, ¿no? De menos carbohidrato y más grasa. Le damos como sentido a toda esta visión. Sí, totalmente de acuerdo con lo que comentas. Creo que ha quedado bastante claro. Vale, pues como bien anticipabas, vamos a hablar ahora de suplementos para pérdida de grasa, que bueno, aquí nos encontramos un poco algo similar, ¿no? Sí. Quizá alguna diferencia algún extra respecto a la etapa de ganancia de masa muscular, pero vamos, tú revisas los estudios y es que es sota caballo rey. Si quieres comentarnos un poco suplementos para perder grasa. Sí, yo aquí sí, la cafeína le veo más sentido, la podemos meter de una forma un poco más regular, no dosis excesivamente altas, yo no subiría de los 100 miligramos día quizás, ¿no? Porque esta dosis 100-120 ya nos va a conseguir modificar la utilización del sustrato energético, nos da un plus de energía también, de vitalidad, ya nos va a servir, y así tampoco generamos excesivos problemas relacionados con la tolerancia, insomnio y demás. Luego sí que hay dos elementos que a mí me gustan. El primero es el extracto de té verde, un poco por los polifenoles que tiene, ¿no? Que esto viene bien, tiene bastante evidencia, sobre todo en sujetos que puedan ser iniciantes y presentar ligera resistencia a la insulina. Lo que hay que tener en cuenta es el contenido en polifenoles del suplemento. No siempre es fácil de observar en los etiquetados, pero bueno, hay que como contar las catequinas, ¿no? Y asegurarnos de que el aporte es correspondiente. Y luego también me gusta el picolinato de cromo, ¿vale? Que también tiene evidencias contradictorias, sucede como un poco en el caso del HMB, ¿no? Esto se podría discutir, pero a mí me gusta personalmente porque genera un efecto supresor del apetito, evidenciado en algunos estudios científicos y sobre todo algo que yo veo bastante en la clínica, y que ayuda a muchas personas, ¿no? Sobre todo lo consumes al mediodía y esa merienda cena te permite tener menos hambre y por lo tanto asimilar mejor ese déficit energético y cortar ahí un poco ese aporte de carbohidratos, ¿no? Ese descenso que hablábamos de 4 a 2 gramos por kilo de peso día, que ya nos va a dar para generar un déficit calórico más que suficiente si estamos entrenando correctamente para estimular la
la pérdida de peso. Y a partir de ahí yo tampoco introduciría mucho más. Algunos ensayos hablan de capsaicinas, picantes, extractos de canela, pero bueno, son complementos. Lo que más evidencia tiene sin duda es el extracto de té verde y la cafeína. Sí, añadido a los que hemos comentado antes para ganar masa muscular, que es el Sí, tema de la proteína y la creatina, que también nos ayudarían en eso definición. O es, sea, eso es. quizá la sinefrina, que bueno, se extrae de, Sí, suena así sí, un poco a fármaco, ¿no? La sinefrina, pero vamos, sí, se extrae de la cáscara de la naranja, o sea que fíjate, sí. sí que tiene también, parece, algo de evidencia, pero bueno, Mm. como hemos comentado antes, al final, sobre todo en la fase de pérdida de grasa, que es donde más se busca aquí el suplemento mágico, ¿no? Es que es entrenamiento, nutrición, descanso. Y si lo haces bien, pues el suplemento te añadirá un 5 o 10%, pero no hay ningún suplemento milagroso. O sea, yo sé que hay gente que vende que sí, pero no. La realidad es que no. Bien, último apartado. Vamos a comentar también entrenamiento, nutrición y suplementos, que va a haber cosas que se van a repetir, como iréis viendo, pero al final la evidencia es la evidencia. Vamos a hablar ahora de rendimiento en el sentido del ámbito de las pesas, ¿no? Básicamente de levantar más peso o cómo mejorar en este aspecto. Vale, pues como digo, algunos principios los hemos comentado antes para ganar masa muscular, pero sí que hay un matiz importante en el entrenamiento y es que si yo quiero levantar más peso, tiene mucho sentido que me quede en bajas repeticiones, ¿vale? Por el principio de especificidad, no tiene sentido que yo quiera mejorar mi fuerza y trabaje a 15 o 20 repeticiones, ¿vale? Entonces, si lo que buscamos es mejorar fuerza, generalmente suelen ser los movimientos básicos, ¿no? Peso libre, sentadilla, press banca, peso muerto y variantes, dominadas, press militar. Si yo quiero mejorar la fuerza, tiene más sentido que me quede cerca de esa repetición máxima, ¿no? Entonces, yo aquí creo que funcionan muy bien las rutinas, la 5x5 clásica funciona bien, 5 repeticiones, y como hemos comentado antes, sobrecarga progresiva, aquí lo que nos interesa aplicar en la sobrecarga progresiva es, funciona bien en mi experiencia y con mis asesorías y tal, funciona bien cada poco tiempo hacer pequeños incrementos de peso, ¿vale? Por ejemplo, cada semana o cada 2 semanas, pues meter en la barra 1 o 2 kilos más. Si tenéis la suerte de que en vuestros gimnasios hay discos de estos pequeños, si no se pueden poner, yo lo que he hecho mucho tiempo es los lastres estos de tobillo, Sí, vamos. ponerlos en la barra, sí, de medio kilo, de 1 kilo, y puede parecer un poco chorrada, ¿no? Añadir medio kilo cada semana, cada 2 semanas, pero es que si haces esto durante meses, te aseguro que vas a meter una cantidad de peso en la barra bestial y eso se va a transformar en ganancias de fuerza y de masa muscular. No sé, Saúl, ¿tú cómo ves esto a nivel de rendimiento? Sí, sí, a nivel de rendimiento yo creo que un poco los tiros van por ahí. Al fin y al cabo tenemos que fijarnos también en lo que es el entreno de la parte neuromuscular, ¿no? Entonces ese Mm. trabajo de fuerza máxima va a ser bastante eficiente. Puede que incluso produzca cierta hipertrofia de forma complementaria, aunque no siempre es el objetivo, y esto luego lo podemos Eso es. controlar también con el apartado de la dieta, ¿no? Porque es lo que hablábamos anteriormente, si nosotros no aseguramos ese superávit energético en las dosis adecuadas, la hipertrofia se va a bloquear en gran medida. Entonces, esto lo podríamos controlar ahí para ese atleta que necesita ganar fuerza, pero no le conviene incrementar mucho su peso porque compite por categorías de peso, por ejemplo. Y luego, pues lo mismo, hay que trabajar bien el tema de los volúmenes e intensidades de carga, tener en cuenta que si nos pasamos de la raya tampoco va a ser positivo y sobre todo, y algo que me parece que la gente no trabaja y que yo creo que es importante, es no solo centrarse en la fase concéntrica del movimiento, sino hacer algún tipo de trabajo excéntrico, ¿no? Por ejemplo, en ganancia de fuerzas de piernas, pues unos puros nórdicos te pueden venir muy bien para acabar mejorando el rendimiento y la fuerza general del isquiotibial, incluso de la pierna, también del glúteo, en otro tipo de movimientos más multiarticulares o complejos, ¿no? Y esto se está viendo, por ejemplo, en sprinters, que cada vez le dan más importancia a este tipo de trabajo excéntrico y ya no solo a nivel preventivo, sino como aumento. Muchas veces pensamos en ganancia de fuerza y solo, boom, ese levantamiento de press banca concéntrico con 120 kilos y un individuo detrás para que no se les caiga la barra, pero Sí, existen, además de eso, que es fundamental, la parte concéntrica, sin duda, con ese incremento de la carga, existen otras alternativas y estrategias que podemos poner en marcha, sobre todo lo que comentamos en atletas más avanzados, incluso alguna técnica compleja como los clústeres, las pirámides, este tipo de trabajos nos pueden venir bien también para dar un estímulo distinto y para no aburrirnos, que también es importante para variar. sí, a nivel de rendimiento, bueno, siempre, pero a nivel de rendimiento hay que tener muy en cuenta el tema de la técnica, movilidad articular, buenos calentamientos, buenas series de aproximación, porque también es cuando más riesgo de lesionar hay. Al final, si yo hago un peso muerto a una repetición o una sentadilla a una repetición, el riesgo de lesión es elevado. Entonces,
está muy bien, querer levantar mucho peso, pero a veces tenemos más ego de la cuenta en el gimnasio o me quiero grabar para Instagram y anda que no ha habido lesiones por estas cosas y que luego, pues joder, por un momento de eso, de ego, estar un mes parado sin poder pisar el gimnasio porque te has lesionado, pues hombre, hay que pensarlo antes y muchas veces no progresa el que más entrena a largo plazo, sino el que menos se lesiona. Entonces, un poquito de cabeza hay que tener a la hora de querer mejorar el rendimiento. Vale, a nivel de nutrición, aunque bueno, como comentamos, hay cosas que se van a repetir, pero bueno, para el rendimiento algo extra respecto a lo que hemos comentado antes, algo que se te ocurra, no sé. Yo lo que haría sería un control de la carga energética total, ¿no? Un poco por lo que comentamos, porque a veces nos interesa mejorar los valores de fuerza, pero no generar hipertrofia. Entonces, en función de eso, plantearemos un superávit energético mayor o menor. Aunque lo dicho, intentar ganar fuerza en déficit tampoco es lo más óptimo. Entonces, No. como mucho, claro, y luego va a tener también que ver bastante lo que es acertar con el consumo de carbohidratos. Esto va a depender un poco de la persona, lo que comentamos, existen condicionantes genéticos que pueden pues, favorecer que algunas personas trabajen mejor con ingestas bajas de carbohidratos, pero en principio lo que hablábamos antes, menos de 4, 5, incluso 6 gramos por carbohidrato kilo de peso no sería recomendable. Incluso cuando hablamos solo de rendimiento podemos hasta aumentar todavía el aporte de carbohidratos porque en ocasiones vamos a estar metiendo dobles sesiones o vamos a estar haciendo partición de la sesión para ser más eficientes. A veces pues entramos una parte por la mañana y otra por la tarde. O si complementamos con algún Mm. otro deporte, pues en un momento tenemos lo que es la ejecución técnica y en otro momento lo que es el apartado de fuerza, trabajo específico. Entonces aquí sí que va a haber que hilar fino con el tema del aporte de carbohidratos para ajustarnos un poco a las necesidades del atleta. Y luego, en cuanto a micronutrientes, tener cuidado también con los déficits aquí, ¿vale? Sobre todo déficit de hierro, que en algunas ocasiones cuando, por ejemplo, el entreno de fuerza se combina con kilometraje corriendo puede ser bastante frecuente y te limita mucho. Aportes correctos de zinc. Sobre todo un error muy común que veo en la gente es pasarse con la vitamina C, ¿vale? La vitamina C es fundamental, está muy bien, pero volúmenes, sobre todo por medio de suplementos demasiado altos, inhiben la comunicación celular y por lo tanto perjudican la hipertrofia y la ganancia de fuerza, lo que es la adaptación. Entonces hay que cubrir requerimientos cuando hablamos de micronutrientes y de fitoquímicos, pero tampoco nos debemos de pasar de largo. Entonces ese tema de los multivitamínicos, que es muy yankee, pero que mucha gente Sí, implementa en sus rutinas, pues no es lo más recomendable para esto. sí, yo creo que hay que tener en cuenta algo que no mucha gente sabe, la verdad, pero es el tema de los suplementos antioxidantes o de los fármacos antiinflamatorios, que es cuando se toman justo después de entrenar. Tenemos que tener en cuenta que el entrenamiento genera cierta inflamación y cierta oxidación, pero que es beneficiosa, ¿no? Por el efecto hormético, que luego el cuerpo se adapta y es cuando tenemos estos beneficios. Pero si abusamos de los antioxidantes y de los antiinflamatorios, cuidado porque esto puede afectar al rendimiento, ¿vale? Entonces hay que tener Y cuidado también que hoy en y día... también de los fármacos, porque mucha gente no se Sí, da sí, cuenta y sí, el ibuprofeno es uno de los fármacos más consumidos y afecta negativamente al rendimiento de la hipertrofia. Cuidado con esto, no solo justo, suplementos. justo, es lo que iba a decir, que hoy en día tendemos mucho a automedicarnos y un poco a lo loco, ¿no? Y puede afectar francamente al rendimiento. Y bueno, por añadir un poco a lo que has comentado, a nivel de suplementos para rendimiento, bueno, hemos hablado de la creatina seguiría ahí, es que seguiría ahí, Sí. la cafeína seguiría, eh, proteína en polvo, bueno, de nuevo, si no se llega a los requerimientos proteicos, quizá, como tú bien has comentado, el tema de los carbohidratos, que habría que subir el aporte si hacemos doble sesión o, por ejemplo, si hacemos fuerza y cardio, convendría para estas dos sesiones unas 5 o 6 horas por lo menos, ¿vale? Para que no haya interferencia. Entonces, si queremos añadir carbohidratos, hay algunos suplementos interesantes como bueno, la maltodextrina, la amilopectina, algunos de estos suplementos, no sé tú qué te parecen, este tipo de suplementos, más de carbohidratos y tal. Sobre todo cuando la sesión se alarga. En sesiones de menos de 90 minutos no suele tener mucho sentido porque No. aunque nos esforcemos, la depresión total de glucógeno no se va a producir. Pero sí que es verdad que sobre todo cuando combinamos aeróbico con pesas, hacemos entreno concurrente, sí que puede ser que necesitemos implementar algún suplemento de carbohidratos dentro de la propia sesión, ¿no? Para por lo menos reducir agotamiento de glucógeno y no fatigarnos tanto. Luego, lo que hablábamos antes también, nitratos, betalanina, bicarbonatos nos pueden servir aquí, aunque el bicarbonato es bastante incómodo de consumir, Sí, y tampoco sí, mucho sí. más. Es decir, y melatonina para dormir bien, como mucho, y que la recuperación sea eficiente. Yo tampoco me metería Sí. en la pauta. Sí, a ver, el bicarbonato, que tenga cuidado la gente a nivel digestivo con las dosis. Si alguno lo ha padecido, sabrá de lo que estamos hablando.
Mm, a ver, puede estar bien, pero tampoco lo veo un suplemento súper, como a lo mejor como la creatina, que la creatina sí que digo, ostras, merece la pena. El bicarbonato, bueno, si alguien quiere probar y le va bien y tal, pero es verdad que puede dar bastantes molestias a nivel digestivo, ¿vale? Sí, sobre todo para tipos de trabajo que luego van a combinar con alguna serie de sprints, algo anaeróbico, tipo 400 metros o así, ahí puede tener sentido. Y aún así la betalanina funciona mejor para mi gusto y te ahorras ese problema digestivo que además es incómodo de tomar, tienes que tomar una Sí, dosis. Yo prácticamente no lo uso nunca, básicamente. O sea, tampoco lo es algo que recomiendo. Pero bueno, está ahí. Realmente tiene una evidencia muy sólida, pero sí, 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 poco, sí. poco práctico. Sí. Exactamente. Vale, muy bien, pues lo que es el bloque de la charla que queríamos hacer está listo. Si queréis dejarnos algunas preguntas, a ver si Había alguna cosilla acierto. por aquí, yo creo. Sí, Sí, mira, el bueno de Brian nos pregunta qué opinamos del ciclado de carbohidratos. eso es lo que vi yo, Ana. Pues, pues si quieres, bueno, empieza tú si quieres, o me da igual. Vale. Mismo, justo publiqué un vídeo hace escasos días sobre ello. Ciclado de carbohidratos está bien, sobre todo cuando lo que queremos es maximizar el rendimiento, pero necesitamos perder peso, ¿no? En momentos determinados de la temporada, por ejemplo, una situación de pretemporada, que viene el atleta de off-season y viene pasado de kilos, ¿vale? Entonces, aquí va a haber una carga de trabajo alta, sin duda, en los días que no sean de descanso, probablemente dobles sesiones. Entonces, lo que necesitamos aquí es, por una parte, asegurar que va a rendir suficiente, que no se va a romper, que no se va a lesionar, pero también tenemos que hacer un control energético porque tiene que haber algo de recomposición. No nos podemos pasar de la raya e irnos a aportes de 4, 5, 6 gramos de carbohidratos por kilo de peso al día. Entonces aquí ciclarlos podría tener sentido y en los días de menor carga de trabajo, días de descanso, hacer una reducción del aporte total, pues bajarlos un 40, 30, 50% en algunos casos. Y de esta manera, pues al fin y al cabo, en el cómputo global semanal tenemos ese equilibrio en cuanto a carbohidratos, ligero déficit, pero también estamos asegurando que el rendimiento y la gasolina sea suficiente en momentos de estrés. Sí, yo lo veo una estrategia muy, muy interesante. Al final tiene todo el sentido del mundo que tú un día que tengas más carga de entrenamiento, pues aumentes esa cantidad de carbohidratos, ¿no? Porque va a ser el mayor uso de glucógeno, de ATP y demás. Y en días que no entrenas, pues no es necesario. A lo mejor puedes subir otros macronutrientes, ir jugando, ¿no? Pues si no entreno, bajo carbohidratos, subo proteína para estar más saciado ese día, subo un poquito grasas y el día que entrene, pues meto más carbohidratos al haber esa disponibilidad energética no necesito tanta proteína, entonces es ir un poquito jugando, o sea, es una herramienta bastante interesante y a lo mejor, por ejemplo, en fases de pérdida de grasa, pues podemos jugar con los carbohidratos ante un estancamiento, por ejemplo. Si yo estoy consumiendo, no sé, los mismos carbohidratos todos los días, pues a lo mejor ir variando las cantidades puede ayudar a reanudar esa pérdida de grasa que a veces se produce ese estancamiento. Así que sí, yo creo que es una estrategia interesante, sin duda. Aunque al final, bueno, como ya sabéis, lo que prima es el aporte calórico total, ¿no? Es la base y luego las cantidades de macronutrientes importan, pero bueno, es ir jugando un poquito con todo esto. David nos dice saludos desde Ecuador. Muchas gracias, David. Y no sé qué hora será allí. Allí debe ser unas cuantas horas menos, ¿no? Hay horas menos, debe ser 6 horas menos más o menos. Sí. Ostras. Vais a comer o no sé qué van a hacer allí. Vale, pues estaremos 5 minutillos más, yo creo. Luego, si lo consigo, voy a intentar subir el directo a YouTube, Vale. aunque tengo que ver el formato. Bueno, yo creo que lo conseguiré. Si queréis dejarnos algunas dudas más, y si no, Teníamos una bueno. por ahí, teníamos una por ahí de la maca que entró al principio, que podemos hablar de ella, si quieres. Ah, sí, es Al principio de que. todo, creo. ¿Qué opinábamos de la maca en la dieta diaria? Me parece. Vale, voy a buscar un segundo. Claro, es que como no la he visto en la cajita de las preguntas. Por arriba de todo. A mí me salió al principio. Eh, A ver. Puede ser, ¿eh? Y si no, hablamos igualmente. Ah, sí, 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 mira, sí. Mauro. Mauro Eso es. Olmedo. ¿Qué opinión tienes sobre incluir la maca en la dieta diaria? Bueno, hombre, la maca, de nuevo, es un suplemento. A ver. Vale, y nos acaban de dejar una sobre omega 3. Vale, vamos Venga. primero con la maca. Pues, de nuevo, es un suplemento bastante interesante, con bastante evidencia, sobre todo por su efecto antiinflamatorio. O sea, creo que puede ser interesante en contextos, pues, de lesiones, por ejemplo. Sí que puede tener un efecto beneficioso y librándonos de efectos secundarios que quizá tienen otros, pues, determinados fármacos y demás. Yo creo que la maca puede ser una buena opción. No sé tú, Saúl, cómo lo ves.
Sí, se hablaba también de algún efecto sobre temas de ese entorno hormonal, de fertilidad o algo así, si mal Sí, no bueno, recuerdo. sí, sí, cierto, Había alguna cierto. investigación, pero bueno, los resultados sobre eso no eran demasiado sólidos. Al principio, lo típico, cuando sale algún suplemento de este tipo, lo primero que se dice es sube la testosterona, tal, perfecto, pero va, luego al final siempre o es en poblaciones con testosterona deprimida o en ratas o... Entonces, en Sí, este sentido no me parece muy interesante. Como antiinflamatorio, sí, podría estar bien, pero bueno, tampoco quizás sea lo que más me guste. Yo tiraría más por un sí. omega 3 y ya casi enlazamos con la siguiente, que la propia manca. Sí, sobre el omega 3, bueno, hoy en día es verdad que en general se consume poco pescado. Sí. Lo ideal sería aumentar el consumo de pescado, pero la realidad es que muchas personas, no sé, a la semana a lo mejor una ingesta de pescado, cuando hablas con la gente, y ni eso, hay gente que te dice, yo llevo meses sin comer pescado, y es como, ostras, pues es un compuesto bastante interesante, bueno, omega 3 a nivel hormonal, a nivel inflamatorio, en fin, muchísimas funciones. Suplementarlo, mi opinión es que es muy interesante, pero es complicado encontrar un suplemento de calidad. ¿Por qué? Primero, el omega 3 se oxida con muchísima facilidad. Entonces, tú cuando vas a comprarlo, te tienes que fiar del fabricante, que lo haya mantenido, lo haya almacenado en determinadas circunstancias de temperatura, alejado de la luz, y no es raro que el omega 3 que compremos esté ya oxidado y sea de mala calidad. Es así, o sea, no sé tú, Saúl, cómo lo ves, pero es complicado. Yo estuve investigando el tema hace Sí. tiempo y es complicado, de verdad, ¿eh? Sí, lo bueno del suplemento omega 3 es que es bastante más barato que comer pescado, entonces aquí sales ganando y para la Eso gente, sí, bueno, que es complicado el consumo de pescado y tal, puede ser una buena estrategia. Pero después hay que tener en cuenta, uno, el contenido en DHA, ¿vale? Porque el EPA realmente no es demasiado importante porque la conversión es buena dentro del organismo, el factor limitante es el DHA fundamentalmente, entonces tiene que tener pues al menos 1 gramo para ser eficiente realmente el suplemento de omega 3, ¿no? Ahí ya empezaríamos a hablar de un suplemento de calidad. Y luego el tema de la oxidación, lo que dices tú, hay muchos pacientes que llegan y me dicen, no, yo me compré este omega 3 o tomo este, lo que pasa es que luego me vienen unos eructos con sabor a pescado o me repite, ¿vale? Síntoma claro de que el omega 3 que estás tomando está oxidadísimo, está ¿vale? Entonces, oxidado, si efectivamente. repite, muy mal asunto, no puedes repetir. Entonces, ese es casi uno de los puntos clave, o sea, de las banderas rojas. Luego, si te sienta bien el omega 3 que tomas, pues ya es menos probable que esté oxidado, aunque eso no quiere decir que no lo esté tampoco. Y habría eso, que fijarse en ese DHA. Si conseguimos un suplemento de omega 3 de calidad, a mí me parece interesante para introducir en la dieta. La verdad que sí, sobre todo en sus situaciones de bajo aporte de pescado, que es casi lo más frecuente hoy en día. Sí, quizá especial hincapié en las personas vegetarianas o veganas, Sí, que, bueno, algunas, yo entiendo que por temas éticos o morales también son reacias a consumir el suplemento que tiene origen en el pescado, pero es que hoy en día, bueno, tenemos omega 3 un poco de origen en algas, que bueno, pues pero no es lo mejor que... mismo. No es lo Sí, sí, mismo. No es lo sí. O mismo. sea, hoy tenemos esa suerte. Es verdad que es un suplemento caro porque obtener omega 3 de algas, pues imaginad, ¿no? No es tan sencillo. Pero yo creo que es mucho mejor consumir ese omega 3 de algas que no tomar nada de omega 3. Es que es un compuesto, como decimos, muy importante para la salud. O sea, no Sí. puedes tener un cero aporte de omega 3. Sin duda, y sobre todo equipararlo con omega 6. Y lo que comentamos, es importante ese contenido en DHA, que es básicamente el factor más limitante a nivel de conversión dentro del organismo. Entonces, luego ya no es solo tomar bastante omega 3, sino pasa un poco como el tema de la sal y el potasio. El problema no es el sodio muchas veces, sino es el bajo aporte de El potasio. En el ratio. momento en el que Sí. equilibramos la balanza, pues problemas como la hipertensión muchas veces se solucionan. Entonces, bueno, todo tiene un equilibrio y un contexto. En el momento en el que rompemos el equilibrio por un lado, pues las piezas del puzzle empiezan a desencajarse. Sí, hay personas vegetarianas que defienden que bueno, que a partir del el ALA, digamos que el omega 3 está el ALA, el EPA y el DHA, ¿no? El Y que a DHA. partir del ALA, que no hace falta consumir de los otros porque se convierte al EPA y al DHA. Esto es cierto, pero es que la conversión es como de un 5%. O Es un sea que 5%. Sí, es ridículo. O sea, no te llega. eh, Sí, tienes que consumir un suplemento. Si no comes pescado, que sea lo ideal, pues un suplemento y ya está, por lo menos, bueno, claro. Sí, algo pasa hace. como con el tema del hierro. ¿Hay hierro de origen vegetal o hay vitamina D de origen vegetal? Sí, la D2 y Claro. el hierro no hemo, pero luego después, ¿cuál es la conversión a la forma activa o realmente la conversión a lo que te interesa o la disponibilidad o la absorción muy baja? Entonces, Exacto. o suplementas en este tipo de contextos o al fin y al cabo pues te estás condicionando bastante una situación de déficit. Mm. Sí, y además el factor de que un suplemento no deja de ser algo fabricado en un laboratorio y en los alimentos obtenemos
no solo ese nutriente que necesitamos, sino las sinergias, ¿no? Y Por las ejemplo, matrices alimentarias, claro, que es importante. claro, o sea, yo no solo es que me meta hierro, es que, por ejemplo, tenga vitamina C para absorber ese hierro o el calcio y la vitamina D. Entonces, esto de tengo déficit en X nutriente, me meto una sobredosis de un suplemento de ese nutriente, no es tan sencillo, ¿vale? Por Eso. ejemplo, durante muchos años ha habido mujeres con muchísimos problemas con el suplemento del calcio, que se les daba suplemento del calcio a mansalva y si una mujer no tenía suficiente vitamina D para absorber ese calcio, tenía muchísimos problemas de salud, ¿vale? O sea que no es tan sencillo siempre. Hay que ver, Mm. pues como siempre, un poco la visión global. Claro, efectivamente. Las matrices, al final, eso lo comenta Alan Aragón en su último libro, que me ha gustado mucho y hablaba de eso, ¿no? De no importan solo los nutrientes, sino las matrices alimentarias. Es decir, no es lo mismo consumir grasa saturada de forma aislada en una pastilla que consumir grasa aislada pues una carne de cerdo que ha sido bien alimentado el animal y ha sido criado en libertad y demás, ¿no? No solo es esa grasa, es cómo interactúa la grasa con la proteína, con determinados minerales, eso varía las tasas de absorción, varía un poco el transporte activo luego a nivel celular y genera un impacto diferente. Entonces, no podemos reducirlo todo a una visión tan simplista de pensar, este nutriente, pum, lo meto. No, hay bastante más cosa detrás. Efectivamente. Vale, pues si tenéis alguna duda más, comentadnos, ¿vale? Para terminar, bueno, os vamos a comentar porque todos estos conceptos que hemos hablado, a veces es complicado organizarlos, ¿no? O sea, llevarlos a la práctica de forma pautada. Sobre todo si se está empezando. O sea, alguien que está empezando ve este directo, a lo mejor le explota la cabeza. Pero bueno, para organizar todos estos conceptos, yo en mi experiencia personal, cuando empecé en el gimnasio, pues no tenía ni idea, comía fatal, entrenaba regular y esto me llevaba a perder tiempo y a perder dinero porque me gastaba dinero en suplementos que no funcionaban, me gastaba el dinero en el gimnasio, en fin, y no tenía resultados. Entonces, cuando empecé con un entrenador, con una asesoría, Tony me acuerdo, que fue mi primer entrenador, mejoré muchísimo, ¿vale? ¿A dónde quiero llegar con todo esto? Que tanto Saúl como yo tenemos asesorías online de, bueno, ahora nos cuentas tú, Saúl, no sé si tienes de Sí, entrenamiento sí. y nutrición, también de entrenamiento, ¿no? Tengo nutrición, nutrición. Yo ya me especializo en la parte fundamental. Nutrición. Sí, Vale, pues sí. en mi caso yo tengo asesorías de entrenamiento y nutrición online, ¿vale? Y voy a abrir justo 5 plazas para octubre, que creo que van a ser 3 porque me habló una pareja ayer, pero bueno, voy a abrir solo 5 plazas porque tengo 2 competiciones ahora y tampoco quiero meter a mucha gente ahí en mi equipo. Así que si os interesa que os eche una mano a conseguir vuestros objetivos, pues me contactáis ahora cuando acabe el directo, me ponéis un mensaje y yo os informo de lo que necesitéis, ¿vale? Si quieres, cuéntale, Saúl, tus asesorías de nutrición. Perfecto. Yo también realizo asesoría de nutrición a nivel online, entonces para agilizar un poco el trabajo, ¿no? Al fin y al cabo, toda la información a día de hoy la tenemos abierta en Internet y lo que yo leo lo puede leer cualquier persona, pero al fin y al cabo la idea de contratar con un profesional es que te digieran toda esa información y que te la apliquen de forma práctica, ¿no? Entonces ahorras mucho tiempo en todo ese trabajo. Y nada, tengo esa asesoría, si queréis podéis entrar o mandarme un mensaje privado por Instagram o entrar en mi web www.saunutri.com y ahí básicamente veis las diferentes modalidades que hay. Yo siempre recomiendo que se haga ejercicio de forma paralela también, siempre enfatizo mucho los hábitos de vida, descanso y demás, no solo lo que es la dieta, y luego optimizaríamos la pauta nutricional para sacar mejor rendimiento, bien seáis atletas, bien queráis mejorar la composición corporal, la salud, la calidad de vida, lo que sea, ¿no? Entonces, cualquier duda me contactáis y os explico con más detalle un poco cómo funcionamos. Genial. Bueno, Verónica, un saludo para ti también, que nos manda cariños desde Venezuela. Eh, y lo que tú decías, el tema de que está la información en Internet, efectivamente, está la información en Internet, pero esto es como si yo, que no tengo ni idea de tocar la guitarra, empiezo a tocar la guitarra con cursillos de YouTube. Hombre, ¿puedo acabar aprendiendo a tocar la guitarra? Pues a lo mejor sí. O sea, en años y equivocándome y perdiendo mucho tiempo, sí. Te Pero va a si llevar voy tiempo. si voy Claro. a una escuela o contrato a un profesor en particular que me enseñe a tocar la guitarra, me va a cortar muchísimo los plazos, me va a facilitar la vida, me va a dar todo hecho, me va a decir, oye, que es por aquí, que no es por aquí. Entonces, la idea es un poco eso. Al final somos un poco reacios a invertir dinero en estas cosas, pero luego te das cuenta de que la cantidad de tiempo que pierdes tú buscando la información, a ver cómo se hace. Bueno, me he hecho una rutina que he visto por internet, tampoco me fío mucho porque, claro, no sé, la he visto en un foro por ahí, que al Ese es el tema. final, Ya no es solo buscar la información, sino es también luego ser capaz de cribarla.
porque muchas veces tenemos información contradictoria y hay un estudio que contradice el otro y que dice exactamente lo contrario. ¿Y cómo sabemos cuál es cierto, ¿no? Pues hay que analizar el material y métodos, hay que ver los conflictos de intereses, hay que saber cribar todo lo que nos ofrecen. Y ese cribado quizás es donde falla mucha gente, ¿no? Hay mucha gente luego por redes sociales te dice, no, yo es que vi este estudio, aquí no estás en lo cierto porque yo vi este que decía esta cosa. Y luego te vas al estudio y dices, bueno, esto es observacional, no tiene nada que ver, el material Sí. está fatal planteado, ¿no? Entonces es también un poco esa selección, ¿no? De lo que vale o de lo que por lo menos tiene calidad a nivel científico. Claro. Eso es. Muy bien, Saúl, pues nada, por mi parte nada más. Muchísimas gracias por este rato Claro, que has estado aquí conmigo y la verdad es que yo estoy muy a gusto, muy cómodo. Se va a quedar esto grabado, ¿vale? En mi Instagram, y voy a intentar que también en YouTube, a ver si Saúl quiere subirlo a algún sitio, pues no sé igual. si me dejan ponerlo a mi Instagram también, si lo pones tú. Yo creo que sí que nos puedes mencionar a los dos y ya queda listo. Sí, o te lo paso por mensaje o vemos. Perfecto. Y nada, muchísimas gracias a todos los que os habéis pasado, ¿vale? Nos vemos por Instagram y bueno, por las redes sociales. Perfecto, muchas gracias. Un abrazo a todos. Chao. Hasta luego, chao.